Es una gran victoria para el equipo de defensa de Trump. Es una gran victoria para el equipo de Trump, eso dice el abogado y exfiscal Sabino Jaure desde Miami. Esto es para América TV y les voy a desglosar el por qué. Además, ¿qué dice el abogado de lo último que ha pasado con Donald Trump y su caso de manejo de documentos clasificados de Mar-a-Lago? Eso es en Florida. Es un caso federal, pero obviamente como sucedió allí la acusación y además el alegado manejo indebido de documentos clasificados del Estado norteamericano, pues se está llevando a cabo en Miami, Florida. ¿Qué opina este abogado? ¿Qué realmente sucedió y qué dice la jueza que pospuso el caso? Pues eso lo vamos a debatir y hablar un poquito en esta edición de Rafael Bello Show. Bueno, de inmediato les tengo la información, por supuesto, para que tengamos la noticia de lo que realmente está aconteciendo. Y es que esta jueza federal aplaza indefinidamente el juicio sobre los documentos clasificados de Donald Trump. Como reportan diversos cables, la jueza Aileen Cannon pospuso indefinidamente el juicio del expresidente Donald Trump sobre los documentos clasificados en Florida, citando cuestiones significativas relacionadas con pruebas clasificadas que tendrían que resolverse, esto es importante, antes de que el caso penal federal pase a un jurado. Vamos a escuchar lo que dice este abogado experto y exfiscal sobre esta situación. Ellos habían hecho una moción como un tipo de petición donde ellos argumentaron a la jueza que la fiscalía había movido la evidencia, que había cambiado la orden de los documentos, de los supuestos documentos clasificados. Y ahí habían hasta unos documentos que parece que faltaban. Eso es muy importante porque el caso entero en contra de Trump es de estos documentos clasificados. La fiscalía tuvo que admitir que sí, que hubo un error, que sí movieron los documentos, porque se supone que ellos tienen que probar que Trump sabía que estos documentos eran clasificados, que estaban en cierta orden que él lo había puesto y que él intencionalmente había escondido esos documentos y que después había obstruido la investigación. Pero si la fiscalía ellos mismos cambiaron los documentos, los movieron de caja a caja, lo cambiaron de orden, están básicamente no destruyendo la evidencia, pero es una parte muy importante del juicio. Y la fiscalía tuvo que admitir que lo hicieron. Entonces, basado en eso, la jueza dijo, espérate, esto está muy extraño. Hay otras 8 mociones sustantivas que todavía tengo que decidir. Y por eso es que eliminó la fecha de juicio. Y por eso que eliminó la fecha de juicio. Y por supuesto, estas son también alegaciones hasta cierto punto. Se ha mostrado en diferentes cables lo que la fiscalía y los investigadores del FBI pues estuvieron encontrando en la vivienda de Donald Trump en el hotel en Mar-a-Lago. Aquí están, pues Special Counsel Jack Smith's team acknowledged mischaracterizing the issue. O sea, Jack Smith, el fiscal especial, dice que pues sí, posiblemente procedieron mal at a recent hearing in the Trump's classified document case, but said the reordering was not significant. Dice Jack Smith, que es el fiscal especial, que el reordenamiento de esos documentos no fue significativo, por lo cual entiende la fiscalía, pues que no hay ningún tipo de situación negativa alrededor del caso y que esto no necesariamente se va a ver afectado en la opinión de Jack Smith y los fiscales, que desafortunadamente empiezan también a afectar su credibilidad en el manejo de este caso, un caso que tiene el ojo político, el ojo público, el ojo del mundo y que pienso yo tiene que manejarse con toda la pulcritud necesaria, sobre todo porque estamos hablando de el ya posiblemente candidato presidencial republicano y quién sabe también, es muy probable, como dicen las encuestas, que llegue a ser el nuevo presidente, que repita un término y vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, todo esto que está alrededor del caso de Donald Trump, independientemente de cuál de los casos sean, en este particular, del manejo de documentos clasificados de Mar-a-Lago, pues ya empieza a crear, además de la que ha creado, por supuesto, las teorías de conspiración, empieza a crear más suspicacia y a crear más escepticismo y a afectar la credibilidad de un proceso que, reitero, debe ser justo, pulcro, claro y abierto. Vamos a seguir escuchando lo que dice este abogado sobre la situación. El problema es que la fiscalía se supone que cuando está manejando la evidencia en un caso, especialmente un caso tan importante como este, debe mantener la evidencia exactamente como la encontraron. Eso es Y importante cuando empiezan a destacarlo. manipular la evidencia,
eso es un gran problema para la fiscalía porque la defensa puede argumentar, espérate, así no es como estaba la evidencia. Y eso es un problema para la fiscalía como tal, para poder hacer el caso. Hay muchas cosas que suceden alrededor de un caso legal en donde las pruebas y cómo se manejan las pruebas es vital. Escuchemos a este experto. La fiscalía ha manipulado la evidencia, la ha movido, ¿y por qué lo está haciendo? ¿Qué motivo tiene para hacerlo? Crea desconfianza, lo que les decía. Ya empieza a crear desconfianza, que de hecho de por sí ya ha habido desconfianza en el proceso desde que se inició por la parte de la connotación política. Y entonces pueden hasta argumentar eso al jurado en un juicio futuro. Que un jurado, y voy a ir deteniendo porque justamente quiero también expresar mi opinión al respecto, un jurado no tiene por qué ser influenciado de ninguna manera por la parte política, pero ya automáticamente estos manejos que pudieran ser cuestionables pueden afectar la credibilidad que tenga el jurado de la fiscalía y del caso que tienen. Entonces, ahí viene lo que la gente se pregunta sobre si esto realmente sucede comúnmente. Estamos hablando de un caso en contra de un expresidente, la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente o expresidente, de hecho un presidente posiblemente nunca se vea en una situación como esta, en impeachment sí, en juicios políticos como ya incluso Trump atravesó 2, pero cargos en su contra, la Constitución los protege mientras están en el cargo. Y hago una pausa rapidito, mucha gente dice, ¿y por qué estos casos salieron ahora? Bueno, el asunto está en que lo que sucedió con estos documentos clasificados, o alegadamente sucedió, fue después de que salió de la oficina de la Casa Blanca. Entonces los cargos tienen que venir después, si es que los hay, que en este caso sí los hay. Pero un caso como este, sin precedentes, tiene que manejarse todavía mejor. Sigamos escuchando. Me ha pasado a mí en casos. Yo tengo Pon un caso ejemplo una vez ahora, donde para que tengan una atención a esto. Presten atención a este ejemplo. De una parte de la casa y la pusieron al lado de la juego, hicieron lo mismo. Él está hablando ahí de sustancias controladas. Eso es contaminar la escena de un crimen. Es un ejemplo que está Eso colocando. es manipular la evidencia. Eso es tratar de hacer la evidencia lucir peor de lo que es para los propósitos de acusar a alguien y para el propósito de un jurado. Eso no se puede hacer. Tú tienes que tomar la foto, tienes que documentar la evidencia exactamente cómo la encontraste. No puedes estar empezando a manipular la evidencia. Y en este ejemplo, este abogado pues dice, obviamente utilizando un ejemplo totalmente distinto a la situación actual, él utilizó un ejemplo en donde había sustancias controladas, incluso aquellas cosas que se utilizan para disparar, porque no quiero decir la palabra acá, porque a veces YouTube bloquea un poco esos contenidos. Utilizando ese ejemplo, de todos modos, el procedimiento debe ser igual. Debe haber incluso una cadena de custodia, que voy a mostrarle un corte sobre eso, pero tiene que haber un manejo de esos documentos o de esas pruebas, que en este caso las pruebas son los documentos, parte de las pruebas son los documentos, tiene que manejarse con pulcritud. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, como les leí, y lo voy a colocar otra vez, el fiscal especial, Special Counsel Jack Smith, acknowledged mischaracterizing the issue, but said the reordering was not significant. Dice que esa reorganización de los documentos que tienen que llegar tal cual no fue significativo, pero están admitiendo que fue la fiscalía que falló aquí. Parece que es la fiscalía que manipularon la evidencia. Que algunas veces... Pero la fiscalía está en el registro. No están en el registro, están diciendo que la evidencia fue manipulada después del registro. Que cambiaron la evidencia. ¿Y eso es peor o...? Es peor, complicado? porque ahora tienes el fiscal manipulando la evidencia. Simplemente cambiaron los documentos de orden y se supone que algunos de los documentos ahora aparecen en cajas diferentes. Ahí la defensa puede argumentar todo tipo de cosas. ¿Quién sabe si ciertos documentos fueron editados, si fueron modificados, si crearon documentos? Ahora la defensa pueden hacer todo tipo de argumentos. ¿Por qué la fiscalía está manipulando la evidencia de esta forma? ¿Cuál es el punto? Así que y vamos a también puntualizar lo siguiente. No es tan fácil el crear, construir documentación. Sí, estamos hablando del Estado norteamericano, por supuesto, que es el Estado más poderoso del mundo, pero tampoco podemos especular de esa manera, con todo el respeto al estimado y respetado abogado. No estoy diciendo que él está especulando, estoy diciendo, tampoco podemos pensar que sería tan fácil el introducir pruebas que no sean parte de esa pesquisa o esa investigación o en aquel momento esa búsqueda de documentos que se estuvo realizando,
Porque recuerden que estamos hablando de algo que se inició hace años ya. Tan pronto el expresidente Trump salió del poder o perdió las elecciones, se solicitaron documentos. Y a partir de ahí, cuando se dieron cuenta de que algunos documentos no habían llegado al Archivo Nacional de la Nación de los Estados Unidos, pues empezaron a solicitarle esos documentos que posiblemente no estaban allí y estaban en su poder. Entonces, es un proceso que ha sido bastante largo y documentado. Y algo que sí tiene este país es que las pruebas están usualmente así, de documentadas. Pero, ¿qué tan documentado tiene que estar todo? Y no estoy redundando en esa palabra, la estoy usando adrede, porque es justamente lo que tiene que suceder en un caso de cualquier tipo. Esa cadena de custodia, como explica perfectamente el abogado. Un ejemplo que se llama chain of custody. No sé decirlo en español. Chain of custody. Cadena de custodia. Cuando hay un caso penal, tiene que haber una cadena de custodia. Entonces hay que ver un récord de cada persona que tuvo acceso a esa evidencia y hay que ver una cadena por escrito, con firma, con fecha y con hora. Así que la pistola fue encontrado por el oficial Pérez. El oficial Pérez después le dio esa pistola al detective Sánchez. El detective Sánchez después se lo llevó a la estación de policía y lo entregó en el cuarto de evidencia al teniente Rodríguez. El teniente Rodríguez después se lo dio al técnico del laboratorio para buscar la ADN de esa pistola. O sea, todo eso se sigue. Todo tiene que seguir en esa cadena de custodia, porque para el adelante y camino para te atrás. pueden- Porque si no, un buen abogado de defensa va a decir, pero ¿quién tocó la pistola después que el oficial Rodríguez? Recuerden que esto es un ejemplo que él está poniendo. No estamos hablando de que en el caso de Donald Trump hay pistolas y nada de eso de por medio. Es un ejemplo que él está poniendo de cómo se maneja o cómo se debe manejar las pruebas en este caso. Esa ADN que está ahí es del verdadero del asesino verdadero. Y en realidad Especulando quizás la ADN era del o- oficial Sánchez en la cadena. O de haciendo un custodia. ejemplo de que se tratase de un caso de asesinato. No es este el caso. Es un caso de manejo de documentos, alegadamente documentos clasificados de diferentes tiers o categorías que no debió poseer, es lo que dice la fiscalía, el expresidente Trump tan pronto salió de la Casa Blanca. Ahora, ¿cuál es el problema mayor? Ahí yo veo dos problemas. Primero, el asunto de que nadie está por encima de la ley. Y hay documentos que están ahí, que las pruebas se presentaron, o sea, de que sí, se llevó cientos de documentos que no debió tener en su poder, eso no es cuestionado, cientos de documentos que no debió de tener en su poder, eso no es refutado, incluso el mismo expresidente Trump admite y acepta que esos documentos han estado en su poder y él de hecho se atribuye el derecho a tener esos documentos, punto tal que él dijo que él mismo los desclasificó, lo cual pues también hay pruebas de que no es así. Pero, tenemos que decir lo siguiente. El hecho de que se cambiaran de cajas y eso no debe de ser tampoco impactante como para poder tener una idea de que si sucedió o no el que tuviera documentos y el mal manejo. El problema ahí es la alegada obstrucción de la justicia para mantener esos documentos en su poder, que ahí es donde me parece a mí que la fiscalía va a seguir presionando porque sería el caso más complicado y delicado que pudieran tener. El hecho de que intente que no se lleve a cabo la investigación para poder permanecer con esos documentos en su poder es lo que más puede afectar, si se comprueba esto, al expresidente Donald Trump. Pienso que ha sido, desafortunadamente, porque recuerden que hay una corte legal y una corte de la opinión pública, sobre todo en casos como estos. En la corte legal las cosas tienen que hacerse como dice la Constitución. En la corte de la opinión pública, pues ahí nadie tiene control. Ahí la gente pues tiene sus ideas y sus pensamientos y lo que quiere creer, lo que realmente es cierto, lo que a lo mejor no es, pero como quiera creo. Y hay tantos ingredientes que por eso es que tiene que manejarse mejor. Y pienso que el manejo de este caso no pasa con una B o con una C hasta el momento. Veremos qué seguirá sucediendo. Pienso que tiene una C menos o una D más. Dígase, ha sido deficiente el manejo, en mi opinión personal. Sobre todo cuando se trata de un caso contra un expresidente él no puede llegar a un perfil más alto. Es el más alto perfil que se puede llegar a tener en una corte o en un proceso judicial. Un expresidente, en este caso, de los Estados Unidos. Eso por una parte. La otra parte es
que se está realizando en medio de un proceso preelectoral, ya casi electoral. Y el hecho de que se demore, que posiblemente podría ser hasta julio, todavía no se sabe porque ha sido indefinido, pero según diversos reportes, por ejemplo, dice que señaló la jueza que hay 8 mociones sustantivas pendientes sobre las que aún ella tiene que decidir porque ha sido una avalancha de mociones por parte incluso de la misma fiscalía. Y este nuevo retraso podría tener 2 casos federales en conflicto, porque recuerden que está manejando 4 casos el presidente Trump, el expresidente Trump. La audiencia comenzará en junio para uno de esos casos y tienen que considerar esas fechas para poder ver cuándo el acusado puede estar disponible para estar presente en corte. Mientras tanto, ¿qué yo opino? Opino que esto es desafortunado en todos los sentidos de la palabra. Sí, si alguien incumplió y le faltó a la ley, tiene que pagar, independientemente haya sido un presidente del país. Pero por otro lado, el manejo deja mucho que desear y deja mucho que confiar, o muy poco que confiar, cuando suceden cosas así, independientemente la magnitud de ese error, por así decirlo, sea baja. Yo quiero saber qué opinan ustedes. Como siempre, tengo el compromiso de traerles la información para que entonces aquí abramos el coloquio, debatamos, siempre con respeto, por supuesto, las ideas y nuestros pensamientos. Recuerda, por favor, que puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp. El link lo dejo ahí debajo en la descripción. También te invito a que si no lo has hecho, por favor, elige una de las membresías para que apoyes este contenido que te llevamos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con un deseo de que sigamos informándonos como comunidad. Además, puedes unirte también a través de regalarme un cafecito. A mí me encanta el café, siempre tengo un cafecito. Ahí también está el link para regalarme un cafecito para el equipo de producción, para que podamos seguir, pues, diríamos, cubriendo ciertos costos de esta operación que tenemos acá. Y además también puedes hacerlo a través de Patreon, que a partir de ahora ya estoy colocando los links en las descripciones. Así que ahí está el número de WhatsApp, puedes escribirnos, puedes enviarnos notas de voz. Ya vienen por ahí los shows en vivo. Te dejé en la comunidad ahí una pregunta. ¿Te parecería si nos conectamos en vivo a las 12 del mediodía? Me encantaría escuchar tu opinión o leerla en este caso. Y luego cuando abramos los teléfonos podrás llamar también en vivo aquí a través de Rafael Bello TV y en The Rafael Bello Show. Recuerda por favor suscribirte, dale me gusta, comenta con los demás y nos vemos en el próximo video acá en Rafael Bello TV y en esta edición cortita de The Rafael Bello Show.